Bienvenidos a otro episodio de Clavado con Jesús. Hoy tenemos el gran gusto de tener al padre Giovanni Pleites de la prelatura del Opus Dei. El padre Giovanni está ya hace 2 años en Nuestra Señora de la Paz. Ahí lo pueden encontrar, es excelente para confesarse. Ahí lo pueden buscar. Y hoy vamos a hablar de un sacramento muy particular. La verdad que es el último salvavidas que tenemos todos nosotros y que es un sacramento que nos ayuda en situaciones controversiales de salud que podamos tener o para prepararnos a dar ese siguiente paso. Entonces vamos a hablar hoy del sacramento de la unción de los enfermos. Cuéntenos, padre Giovanni. Gracias primero por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes también padre. por invitarme a este episodio de Clavado con Jesús. Bueno, la unción de los enfermos. Pregúntenme. El sacramento, ¿Qué es ese sacramento? El sacramento, vamos a ver. El sacramento de la unción de los enfermos lo ha instituido Jesucristo, como todos los sacramentos. Y es un sacramento que sirven para los momentos que son muy sensibles, tanto somática como psicológicamente a las personas, como es la enfermedad. Y además es un sacramento que revitaliza muchas veces al enfermo e incluso le concede la salud. Y si es voluntad de Dios. También quizás voluntad de Dios es que el enfermo pueda sentir un alivio para esos momentos duros de la enfermedad y si Dios quiere de la muerte, se prepare para saltar hasta la vida eterna. Es un sacramento que se da con frecuencia, pero se tiene una visión bastante distorsionada, a veces. Quizás es más fácil entender la penitencia, me confieso, pues es más fácil entender la Eucaristía, el bautismo, el matrimonio, pero en la unción de los enfermos hay gente que levanta las cejas, como pensando, ya me voy a morir. Yo creo que por eso este programa, para entender bien qué es el sacramento y a la vez, pues disponernos también a facilitar a los enfermos, que por lo general son ellos los que dependen de los familiares, para que le lleven un sacerdote para atenderlos. Quitarnos ese miedo, ¿verdad? O sea, porque muchos es unción de enfermos, o sea... Ya es mi final. Es mi final, o sea, es un sacramento que muchas personas, en vez de verlo como, qué belleza, lo miran con miedo. Hay un desconocimiento, quizá, no sé, y voy a asumir con el comentario que voy a hacer a continuación, pero tendemos a asumir que es como que fuera anunciación de la muerte en vez de unción de enfermos. Y usted mencionaba que se daba con cierta frecuencia. Sí, vamos a ver, el sacramento mismo, como todos los sacramentos, quizás algunos más que otros, han tenido una evolución por diversas situaciones históricas. Una de ellas es el nombre. Okay. El nombre, generalmente nuestras abuelitas entendían la extrema unción. O sea, la extrema unción es un nombre donde el desarrollo teológico del sacramento lo había puesto como al final de la vida. Por lo tanto, se asociaba extrema unción al momento casi a los moribundos. Entonces, por eso es que ha causado mucho miedo, porque entonces es la extrema unción. Luego, la reforma del Concilio Vaticano II, los padres conciliares pidieron que se cambiara para quitarle como ese aspecto lúgubre que puede tener el sacramento. Sí, como fatídico. Fatídico, o sea, como Sí. esa extrema unción. Ya, Sí. se acabó. Sí. Y entonces se le llama el sacramento de la unción de los enfermos. Esto significa también que es un sacramento que se puede repetir como la penitencia. Ok. Necesitas confesarte, te vas a confesar. Ahora, no es la misma frecuencia con que puede ser la confesión, porque la extrema unción o el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento que necesita esa circunstancia de enfermedad o de casi cerca a la muerte también. Y también la pueden recibir personas que ya han llegado a una edad avanzada, que a veces los achaques de la edad no es que esté enfermo, pero que se puede recibir. Okay. Sin estar enfermo. Sin estar enfermo, sin tener como esa
el aspecto de esa circunstancia de la enfermedad. Ya. Pero hay que tener en cuenta que la vejez, ¿cuándo se llama de vejez? Aquí me van a perdonar. Porque yo vivo en mi casa que hay personas de 80 años y ahí Sí. dice un viejito de 70. Entonces ya evito decir viejitos. Pero una persona que llega generalmente a los 70 años, aunque tenga una salud buena, puede recibir la unción de enfermo. Padre, y por ejemplo, también se puede recibir la unción de enfermos cuando hay alguien que no es físicamente enfermo, alguien espiritualmente, alguien que tenga, que le digo, una tristeza, una depresión, que lo pueda recibir, Vamos o a solo ver, se enfoca sí, en el físico. digamos, las enfermedades, cuando uno habla de la unción de enfermos, generalmente uno lo asocia a enfermedades físicas. Claro. Estoy en el hospital, Ujú. etcétera. O estoy en la casa, pero también recordar de que todo el ámbito de la enfermedad toca el aspecto psíquico. O sea, una persona que tiene depresión claramente puede recibir la unción de enfermos. También pueden recibirla aquellas personas que quizás no es que tienen cierta enfermedad, pero van a ser operadas. Ya. Y a veces es una operación, hombre, tampoco se trata de quitarse un lunar, ¿verdad? Porque eso Una operación tiene que puede ser una operación. complicada. Hay que tener en cuenta que en la actualidad hasta la misma anestesia, cuando Ujú. es anestesia total, tiene peligro. cierto riesgo, ¿verdad? Y eso que saberlo que es pedir la ayuda de Dios, pero no es como una ayuda que puede decir una bendición de enfermos. Hay bendición de enfermos, Okay. pero el sacramento es un plus, o sea, tiene una gracia específica. Como todo sacramento, tiene una gracia específica. La gracia específica del sacramento es ayudar al enfermo en este momento puntual de la enfermedad, para saberlo identificar con nuestro Señor, que es precisamente la gracia. Todos los sacramentos dan la gracia, Ujú. pero cada uno tiene una gracia específica que le ayude en esos momentos. El sacramento del matrimonio da una gracia específica para saber llevar los deberes del matrimonio. El sacramento de la orden sacerdotal me da una gracia para saber llevar todo lo que lleva consigo la atención sacerdotal. Por eso me dicen la gente, ¿usted cómo aguanta tanta confesión? Pues tengo una gracia que me ayuda Claro, Vieja para aguantar. aguantar. Entonces el sacramento de la unción de los enfermos igual tiene una gracia específica que fortalece al enfermo para, primero, darle esperanza, aliviarle incluso psíquicamente, porque la enfermedad lo que hace es que ensimisma al enfermo Ujú. y no puede no pensar en la enfermedad. A veces cuando hay dolor, más, solo piensa en eso. Entonces es difícil hacerle comprender otras cosas, que haga otras. Está centrado en sí mismo y eso es la gracia del sacramento, ayuda para que pueda sacar adelante. Y por ejemplo, cuando hay un enfermo, le voy a dar un extremo, alguien que está en coma, Ah, ¿Tiene que ¿verdad? ser consciente o inconsciente este sacramento? Consciente. ok, es una buena Inconsciente. pregunta esa, porque vamos a ver, generalmente aquí viene un tema muy importante y es que este sacramento se le considera como sacramento de vivos. Ujú. ¿Qué significa eso? El sacramento de vivos es que hace falta estar en la gracia de Dios para recibirlo. ¿Cómo puede ser? La Eucaristía, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. En cambio, los sacramentos que se llaman de muertos, o sea, el bautismo, porque uno tiene ya el pecado, Ujú. la penitencia, porque uno puede ser de vivos también, porque uno no puede confesarse sin tener un pecado grave. Y me falta uno que es, y la confirmación también es otro sacramento de vivos. De bien. Entonces solo hay dos, el bautismo y la penitencia, que se pueden recibir sin estar en estado de gracia. Ahora bien, aquí viene un tema importante, es decir, ¿y qué pasa si la persona está en coma? Ujú. Entonces, generalmente los sacerdotes, para no exponer un sacramento para que banalmente, en la intención, lo que solemos hacer es atender a una persona, nos enteramos un poco de sus circunstancias, que eso es importante, la cercanía, no solo anónimamente dar unción de enfermos, sino estar en contacto con la familia y absolver antes, aunque sea bajo condición. ¿Qué significa bajo condición? Que generalmente decimos en el corazón, en la intención, si eres capaz, yo te absuelvo de tus pecados.
A veces cuando uno está enfermo y está, no directamente en coma, pero sí, yo por lo menos intento, le agarro la mano Ujú. y se le habla al oído. Porque el oído es lo último que pierde. Eso se ha escuchado. Entonces sí. dice, soy el padre Giovanni, te vengo a dar la unción de enfermos, te arrepientes de tus pecados, por lo menos entender o sentir cierta Respuesta. cierta respuesta. Ajá, usted va a sentir si hay como un Entonces, rechazo claro, ahí. a veces sí ha pasado. O una aceptación. En una ocasión le agarraba la mano al enfermo, no me acuerdo si era enfermo o enferma, y no sentía. Mueva los ojos, y estaba cerrado, entonces ya movía un poco los ojos y ya hay una actitud, una respuesta, ¿no? Que me ha escuchado y ya le doy la absolución y a posteriori le doy la unción de enfermos. Claro. Entonces, es disponer al enfermo. Y aquí viene un tema también clave, ¿de dónde sale este sacramento? Digamos que hay sacramentos, todo viene de la Sagrada Escritura. Claro. Generalmente, y aquí viene una controversia histórica con respecto a Lutero, y es que Lutero no consideraba la unción como sacramento. ¿Por qué? En primer lugar, porque los luteranos niegan la Carta de Santiago, que se le llama, en la Sagrada Escritura está constituida como las cartas católicas. Católicas sabemos que significa universales. Ujú. Es verdad que fue una carta que tardó 4 siglos en aceptarse, hasta meterla en el canon de la Sagrada Escritura. Entonces, sin embargo, la acción de ungir, porque es unción, Sí. con aceite de oliva al enfermo, también ya lo hacía Jesucristo. Digamos que históricamente en la Sagrada Escritura, ¿dónde está? Pues si preguntan dónde está, aquí me traje mi chivo, que es el manual. Saque el chivo. Está el manual. Es manual muy importante. es un manual de penitencia y unción de enfermos. ¿Por qué los dos? Porque tienen algo que ver. Porque la unción de los enfermos también perdona los pecados. Digamos, los dos textos más centrales es la carta el texto de Marcos 6, versículos 7 al 13, donde dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, Ujú. dándoles potestad sobre los espíritus inmundos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran, y expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. O sea, si uno dice, ¿dónde está la Sagrada Escritura? Hasta aquí. El distinto es el desarrollo teológico de institución como sacramento, porque la unción de enfermos, la unción con aceite no era solo restringido a los enfermos. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, la unción iba referida a reyes, Ujú. a profetas, sí. ¿sí? O sea, y a los enfermos también. Ya. Ahora bien, ¿dónde está como más claro? Y que en el mismo ritual de unción de enfermos cita en un trozo preparando al enfermo lo que va a recibir. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Esté enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esa cita Más está claro, imposible. Más- imposible. Bueno, entonces, Claro. quieras o no, el desarrollo del sacramento ha tenido sus bemoles, ¿no? Claro. Es decir, se ha visto lo que decíamos al principio, si era solo hasta el final, qué tipo de enfermedad, si se podía repetir. Un tema controversial en la historia de la Iglesia y teológica del sacramento es si perdona los pecados. Porque se ha visto que es un sacramento que va como muy de la mano al sacramento de la penitencia. Ujú. Por eso en el ritual aparece que antes, en el mismo proceso, dice aquí, en una rúbrica, dice aquí el enfermo puede confesarse. Ya. Me explico, para que se logre esa idea de... O sea, sí tiene un orden. Sí, ¿Verdad? ¿Qué conlleva, don Giovanni, qué conlleva ese sacramento y cómo es ese orden para ver qué es? Porque Para- también se puede ganar indulgencia, creo yo, ¿no? vamos a ver, no. No, O sea, la indulgencia no, porque ya tiene la absolución. ya, ok. Me explico, si hay una gracia. Entonces, el ritual es muy sencillo, bueno, muy sencillo porque yo vivo cerca de los hospitales, en la Sexta. Entonces, con frecuencia Pasa.
Lo buscan. Me buscan, que eso ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Ok. Toda la complicación que existe en la arquidiócesis de que no haya una pastoral de enfermos Urgente. y que hay muchos enfermos que no saben, que quieren un sacerdote y es difícil encontrar. Y eso es cierto. Cerramos paréntesis y seguimos con el tema. Entonces, el ritual es el siguiente. Uno tiene, como todo ritual, un inicio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rocía al enfermo con agua bendita, que esta agua nos recuerda nuestro bautismo en Cristo, es una referencia al bautismo. Luego vienen unas palabras como una munición donde va preparando a la familia y a los enfermos. Entonces, en este momento hay que saber lo que la familia puede estar presente. A veces cuando dice, viene el padre y lo dejan solo. No, que estén delante. Voy a contar una anécdota antes de seguir con el rito, y es que yo me recuerdo que había una, digamos que era pariente, una señora mayor, murió de 90 y tantos años, cuando yo era pequeño. Yo no era ni católico, bueno, casi. Pero eso no estamos hablando de mí, sino que Es otro problema. Es otro. Excelente. Entonces me recuerdo que estábamos en proceso por una vecina que dicen, llamen al sacerdote. Entonces me recuerdo haber visto a un sacerdote que llega a la casa. Nunca había entrado un sacerdote a mi casa, entonces entró a la habitación de mi tía, abuela, bisabuela, y salió. Me quedó grabado. Y de alguna manera pensé, qué bonito es esto. Desde ahí ya lo estaba llamando. Sí, por ahí creo yo, Y ¿no? después Pero iba a entrar usted me llamó también. la atención, ¿verdad? Que esa cercanía que a veces no sabe, ¿no? ¿Qué está pasando? Ujú. O sea, en mi caso no era de susto, sino que qué interesante esto. O sea, Claro. Ujú. Entonces, siguiendo con el ritual, prepara uno al enfermo y precisamente el ritual aparecen estas palabras que acabo de citar del apóstol Santiago. Y después, pues aparece ya como más personalizado, que pidiendo la gracia de Dios para fulanito, fulanita. Luego viene una pequeña liturgia de la palabra. Se cita un texto, quizás donde el Señor manda a los A apóstoles los 12. para curar enfermos. Luego hay un salmo responsorial, o mejor dicho, unas preces. Después se hace una oración, digamos, si en ese caso el sacerdote no tiene el santos óleos, que así se llaman los santos óleos, puede bendecirlos en ese momento. Entonces hay una oración para bendecir el aceite, y si el aceite ya está bendecido, se hace una oración. Bendito seas Padre, bendito sea Jesucristo, bendito sea el Espíritu Santo. Inmediatamente después de la última oración, se Impone. pone las manos. La imposición de manos también tiene una fuerte repercusión en la Sagrada Escritura. Sin embargo, no es parte del signo. Cuando hablo del signo del sacramento propiamente hablando, es la unción con el aceite y las palabras que se dicen. Ese conforma el signo. Ujú. En ese momento hay sacramento. Ahora, como la imposición de manos también tiene cierta repercusión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, después de las preces, antes de la bendición del aceite, o de dar gracias por la bendición del aceite, se le imponen las manos. Un momento sin decir nada. Es llamativo que en ese momento pues la gente es muy receptiva a los gestos. Siempre tocar, imponer, o sea, eso me parece que somos humanos, y por eso la pedagogía divina de poner con gestos ayuda mucho a sentir cercano lo que sucede dentro del alma, ¿no? Que es como es el Señor que cura, que toca. El Señor tocaba a los enfermos, los ojos, alguna parte del cuerpo, de las manos. Y entonces, una vez se da gracias por el aceite bendecido, se unge al enfermo. ¿Dónde se unge? Esto tiene mucha historia también, ¿verdad? Antes habían oraciones para ungirle en los 5 sentidos. En los ojos, en la nariz, en la boca, en los oídos, en el cuerpo y en los riñones. De alguna manera, lo que quería significar en aquel tiempo era en aquellos sentidos por los cuales uno podía pecar. Ya. Ah, ok. ¿Sí?
Claramente se ha simplificado el rito. Ya no es tantas Sí, opciones. pero interesante saber, Claro. ¿verdad? Entonces, al final se unge en la frente del enfermo, se le hace la señal de la cruz y luego se intenta que en las palmas de las manos. Un detalle es que a los sacerdotes no nos ungen las palmas de las manos, ¿Por qué? porque ya tenemos ungidas. Sí. En la ordenación sacerdotal nos ungen las palmas. Sí. Por eso a un sacerdote se le unge aquí, en la parte de arriba. Mire, pues. Entonces, generalmente esos son los dos sitios. A veces suele pasar que el enfermo tiene tanto cable que Claro. entonces es difícil. Entonces se le puede hacer la unción en la frente y en cualquier otra parte del cuerpo. Ok. Ok. Entonces es uno donde logre uno descubrir un poquito. Ujú. Y entonces el signo sacramental es el gesto, la unción en la frente y en las manos diciendo las siguientes palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude, Señor, con la gracia del Espíritu Santo. Esto es en la frente. Y luego cuando unge las palmas, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Amén. Ese es el momento. Ujú. Luego, una vez ungido el enfermo, antes, como lo he dicho, si está consciente y puede, se le dice, ¿te quieres confesar? Entonces, aquí yo tengo una picardía. Te voy a... Entonces, a veces me dicen, mire, padre, este enfermo Terco. no ha estado un poco terco, un poco alejado de Dios. No va a querer. Entonces, sí, tiene 40 años de no confesarse, 50 años, muy bien. ¿Cómo está? ¿Está consciente? Sí, está consciente. ¿Y quiere recibir la unción de enfermos? Mire, después de varias intentos, me he dicho que sí. Ajá. Perfecto. Déjamelo a mí. Entonces yo entro, trato, claramente aquí hay un tema muy importante y es el aspecto humano. O sea, uno no es un funcionario que llega a hacer algo, sino que hay que ver que es una persona que quizás con su historia, dice esta persona, ha vivido alejada de Dios. Ujú. Entonces las familias tienen interés, generalmente así suele pasar, no sé por qué, pero es el marido que es el que no quiere mucho o es el hombre. El hombre somos menos piadosos. Ok. Eso Sí, de son entrada. más duros. Somos para más estas duros, cosas. más prácticos, en cambio la mujer es más tierna, más piadosa, bien, eso es históricamente, ¿no? Y quieras o no, pues también en el acercamiento a Dios, pues el hombre es más alejado. Ujú. Entonces a veces cuando me dicen eso, pues llego, me pongo a la estola, saludo al enfermo, ¿cómo estás? Bien, a veces me ven así un poco, o a veces no. Ajá. Entonces, como yo sé que tiene mucho sin confesarse, le pregunto, ¿quieres recibir la unción? Sí, padre. Buenísimo. Entonces les digo, salgan de la habitación porque lo voy a confesar. Entonces se me quedan quieta y una vez no les doy oportunidad. Generalmente les cuesta, pero yo les voy a ayudar. Y esto y lo otro y aquí. Allá. Entonces al final terminan felices. Y Ay, reciben sí. también la Eucaristía. Entonces, Qué dicha. generalmente... Es una liberación al Es un final. salvavidas. Es un Sí. salvavidas, como decía al principio Hannah, es un salvavidas. Y entonces el sacramento se puede recibir. Si la persona está consciente, se puede recibir. Se le da la absolución, luego viene, o la confesión, luego se le da la unción y al final se le llama el viático. Viático porque la Eucaristía tiene como ese sentido de prepararlo para el viaje. Claramente la palabra viático, quieras o no, tiene cierta Remembranza. remembranza, como diciendo, esta es la última vez, ¿verdad? Ujú. Como la extrema unción. Pero también se le puede dar la Eucaristía. Claro. Si la persona está en coma, pues se le da bajo condición la absolución Ujú. y después se le da la unción. De ahí otras cosas son oraciones. Las oraciones, después de darle la unción, se hace una oración. A veces me ha pasado, ¿verdad? Que yo utilizo, generalmente no llevo mi ritual, porque los rituales son muy grandes y uno va para arriba y para abajo. Siempre llevo mi bolsita, mi kit en el vehículo, porque me ha pasado. Usted nunca sabe a qué hora lo van a llamar. Totalmente. Con Y los aceites y todo. con el aceite, con mi estola, con el agua bendita, siempre tengo mi kit de emergencia.
y porque sobre la marcha Sí. puedo asistir. Ya si hay que llevar la Eucaristía, pues ya tengo que ver. Sí. Tengo mi teca allí también, donde puedo pasar a traer la Eucaristía y dársela. Y entonces, cuando hay oraciones, pero tiene uno que saber escoger una buena oración. Hay una oración que está de cajón, pero hay otros devocionarios para sacerdotes donde ya se adaptan a las circunstancias. Por ejemplo, si yo le doy la unción a alguien que está moribundo y dice, y que el Señor te levante. No te vas a levantar. De aquí no te vas a levantar. Claro. Me explico, se adapta Claro. personas A cada A la situación. a situación. Claro, Por cada ejemplo, situación. hay una que es para personas mayores, personas que van a ser operadas, Claro. personas que son moribundas, o personas normales. Entonces hay como 4 o 5 tipos de oraciones que se adaptan muy bien a esa situación. Sí. Y después, pues se reza el Padre Nuestro y se da la bendición final. Entonces, decías, y esto lleva indulgencia. Propiamente el sacramento no, porque ya tiene la absolución. Sin embargo, si la persona está en artículo mortis, como se le suele llamar, ya está muy cerca de la muerte, se le puede dar lo que la Iglesia llama la indulgencia plenaria en artículo mortis. Okay. Todos los sacerdotes la podemos dar. Y es muy bueno darla porque esa sí lleva la indulgencia plenaria. Es que Es una bendición porque precisamente estamos de paso y nuestro caminar pues vamos levantando polvo. Padre, y explíquele aquí a la audiencia que no conoce qué es una indulgencia plenaria en ese momento. En ese momento. Bueno, la indulgencia plenaria no solo en este momento, sino el concepto de indulgencia plenaria así es. Lo voy a poner con el típico ejemplo, si no estoy mal, ahora que el Papa León le gusta tanto a San Agustín. Sí. Decía el tema de la tan quantabula rasa, es decir, todos tenemos nuestra vida como el alma, es como una tabla de madera. Cada pecado que cometemos es como un clavo. A veces son clavotes, a veces son clavitos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el alma se va llenando de clavos? Entonces, la confesión lo que nos hace es, nos quita los clavos. ¿Pero qué ha pasado? Ha dejado la seña. De los agujeros. Los agujeros. Entonces, esos agujeros lo que hace es lo que se llama la pena temporal. Que hay que vivirla aquí en la tierra. Porque si no se purifica esa pena temporal en la tierra, viene el purgatorio. Ese es un tema importante también porque el purgatorio es una muestra de la misericordia de Dios, pero el fuego purificador del purgatorio es muchísimo más que el de la tierra, o sea, cualquier sufrimiento. Y entonces la indulgencia plenaria es borrar la pena temporal de todos los pecados, es decir, esa persona, si tiene buena fe, si tiene fe también, ¿verdad? Buenas disposiciones, que también Dios es el único que puede determinar cuánta fe hay al recibir estos sacramentos. Se le concede la indulgencia plenaria. O sea, rellena los oídos. Rellena los oídos. Rellena los oídos, pero ¿Se sacrificaría ahí o no? Claramente. O sea, se vuelve un santo en ese momento, ¿no? Si muere. Efectivamente. O sea, es una persona que se le abren las puertas del cielo. Le tiramos el salvavidas. Se libra del purgatorio, ¿no? Por eso es el salvavidas, ¿verdad? Porque el purgatorio es duro. Directo. Pero entonces es una manera de afrontar ese momento de pasar el umbral de la muerte, ¿no? Que es duro. Hay una idea fundamental. Aunque el enfermo esté rodeado de toda su familia, el que sufre es él. Claro. Total. Y la persona que muere, aunque esté rodeado de todos, el que muere es uno, por más acompañado que estén. Entonces, claro, ese momento es importante suscitar en las personas oraciones. También, ¿verdad? Me imagino, padre, que tiene de experiencias tanto buenas como malas. Tengo un montón. Pero imagínense, esto da para tanto que lo tenemos que seguir en el siguiente programa, porque hemos llegado al final de la primera parte. Entonces, ¿los dejamos picados o no? Sí, seguimos. Segunda parte. Así que nos vamos a ir en este momento. Mil gracias por estar con nosotros en esta primera parte de este tema tan precioso y los esperamos en el segundo. Gracias.